Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un libro de una autora francesa llamada Kenise Murad, que se llama De parte de una princesa muerta. Kenise Murad es una escritora francesa de origen otomano o turco hindúe, y fue hija de una de las últimas princesas otomanas que vivieron la desintegración precisamente del poder político en Turquía a través de la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. El libro básicamente es una investigación histórica novelada sobre la vida de su madre. Su madre fue una nieta del último sultán de Turquía, que de alguna manera en su niñez vive una vida de lujos dentro de lo que es la vieja Estambul, mientras gobernaba precisamente ese país los sultanes otomanos. En 1918, cuando pierden la Primera Guerra Mundial y los ingleses de alguna manera toman el control de lo que es la nación turca, toda la familia del sultán, que es derrocado, tiene que emigrar de Turquía o de Estambul hacia Líbano. En esta parte, que la narra de una manera muy precisa históricamente, va combinando, la parte del acontecimiento histórico, lo que fue la trama. Por ejemplo, hay una descripción muy interesante cuando los buques de guerra de los ingleses empiezan a atracar en Estambul, y cómo todo ese mundo en donde esta niña vivió, pues se va desmoronando y se desmorona tan rápido y de una manera tan vertiginosa que acaban exiliados en el Líbano. El exilio de esta niña, que se llama Selma, al Líbano, va aparejado de una serie de situaciones. Primero, pues es el desarraigo y el abandono, porque todas las tradiciones que ella de alguna manera vivió en el Estambul otomano, pues las pierde. Llega al Líbano no solo para recibir una educación de índole occidental, lo cual choca pues con toda su niñez, sino también en una precariedad económica que no les permite tener una vida que llevaban, por ejemplo, en Estambul, de lujos, ¿no? Este choque cultural lo va narrando muy bien la autora, en términos no solo de la pérdida de las riquezas, sino de la pérdida del sentido de quién es ella y realmente quién es. Y es parte de un mundo que no existe y de un grupo de personas que se están extinguiendo y que no tienen cabida en el mundo moderno. Y por otra parte, ella recibe la influencia de la cultura occidental a través de la educación y de alguna manera la lleva a tener ciertas contradicciones de cómo debe comportarse, porque de alguna manera la tradición occidental pues occidentaliza las ideas para las mujeres, mientras que la tradición turca, musulmana, pues también la arraiga en ciertas costumbres que de alguna manera no son vistas en Occidente. Este choque cultural que vive entre la tradición, digamos, musulmana otomana de su momento y la educación occidental que recibe en Líbano, pues le va generando un sentimiento de desarraigo, porque de alguna manera pues ya no es lo que era en el Estambul en términos de estatus social, porque ya no existe de hecho ese estatus en su país, que además no puede acceder a él pues, por la naturaleza de su origen. Y por otra parte tampoco es una mujer occidental, o sea, no es producto de las tradiciones occidentales, de las costumbres, etcétera. Entonces esta falta de identidad de alguna manera la deja a la deriva. Entendamos que pues es una joven. En ese momento pues la autora relata una tercera parte, que es de alguna manera la forma de los matrimonios arreglados, y su familia pues arregla su matrimonio con un príncipe hindú, también musulmán, de la chiita, en donde de alguna manera pues hay un intercambio de riquezas por la posesión de la mujer. Y entonces ahí realmente entra el meollo del libro, porque ella se traslada a la India. Hay un pasaje muy interesante en donde el lujo es de tal extremo que, por ejemplo, cuando ella va llegando a la India, la persona con la que él se casa ha entrenado unos cientos de aves para que cuando camine, las aves caminen encima de ella y no le dé el sol. A ese grado llega, ¿no? Cuando se casa pues con el marajá hindú, pues al ser pues, un musulmán, si bien sí tiene acceso a una vida de lujos y riqueza, porque
es una persona muy rica, empieza a tener ciertas contradicciones vivenciales porque de alguna manera la utilizan como una parte de la decoración del mismo Marajá. O sea, vive, como se dicen los clásicos, en una jaula de oro, vive con riquezas y todo, pero vive encerrada. Y además representa un triple choque cultural, porque de alguna manera trae la tradición musulmana turca, que son sunitas, la tradición occidental a través de su educación, y ahora choca con la tradición chiita musulmana, que es todavía más tradicional. Esto hace que de alguna manera viva una incomodidad, una falta de libertad y una rebelión que se va despertando en ella por todas estas choques culturales que tiene y por este desarraigo, porque al final del día ni es turca, ni es libanesa, ni es hindú. Entonces al final esta vida patriarcal, dominante sobre la mujer, sobre sus aspiraciones, sobre sus sueños y todo, pues de alguna manera le hacen rebelarse y ya estando embarazada precisamente de la autora, se traslada a París, en donde tiene a su hija, vive una vida de miseria y muere joven. Y la paradoja de esto es que la libertad le llega demasiado tarde, y su propia identidad como ella misma la quiere vivir o tener, muere con su muerte. La novela es una novela muy interesante, primero porque marca un fresco histórico sobre los grandes acontecimientos que van determinando la vida de Selma. Ella no tiene control precisamente de su vida, primero porque los acontecimientos históricos la botan de un lado para otro y no tiene la posibilidad o la alternativa o la opción de vivir una vida diferente. Incluso con el matrimonio arreglado. La segunda parte más importante es que esta reconstrucción histórica de estos acontecimientos que se van dando, los va alternando la autora pues, con la vivencia, con la forma de vivir, de alguna manera con los cambios y la forma de pensar de Selma. Y esto la hace muy enriquecedora porque al ser una autora femenina y al ser una semibiografía o una novela histórica biográfica de su madre, nos enriquece mucho el punto de vista femenino de cómo, por una parte, la historia determina la vida de esta mujer, pero también pues la opresión que vive primero por el sistema patriarcal, por el sistema de condicionamiento de las mujeres, por ejemplo, el matrimonio arreglado, y por la falta de libertad y de opciones que tiene dentro del mismo matrimonio, al ser digamos, una decoración más del Marajá. En eso es una novela terriblemente femenina, con un punto de vista muy femenino, que si bien no es una novela feminista, o sí nos acerca mucho precisamente a lo que ha sido la opresión de la mujer por las diferentes sociedades y sobre todo por los diferentes sistemas como el musulmán. De alguna manera, pues, por tratarse de una mujer occidental, la escritura me refiero, pues reivindica precisamente la libertad a través del conocimiento y de las sociedades donde a las mujeres se les da mayor oportunidad que en estas. En este sentido, es una novela larga, son más o menos como, no sé, 600, 700 hojas, y tiene unos pasajes tal vez pesados porque es muy descriptiva sobre los acontecimientos. A todos aquellos que nos gusta la historia nos fascina, y a veces pierde el personaje en todas estas descripciones, pero cuando retoma precisamente a su personaje, lo desarrolla y lo envuelve primero en esta atmósfera histórica y en esta atmósfera también de las costumbres y del destino que tienen de tener las mujeres, en ese momento se vuelve una novela bastante buena e interesante. De hecho, tengo entendido, eso no lo he leído, que hay una continuación. Yo, la verdad, este libro lo recomiendo mucho, sobre todo a aquellas mujeres que dicen que hay que leer mujeres. Pues yo creo que este libro hay que leerlo, hay que tener paciencia, y sobre todo es una gran experiencia, al menos para mí como lector,
no solo de historia, sino de cómo los acontecimientos históricos determinan la vida de una persona y cómo esta persona ve limitada su libertad a través de las costumbres y los arraigos que les imponen los hombres a las mujeres. Es una novela bastante interesante, es larga, pero si le dedicamos tiempo es enriquecedora. A mí me gustaría, por favor, que la leyeran, que me la comentaran y que me dijeran qué les parece. Gracias.